Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. La última jornada Champions fue un concentrado de noticias que sirvió para que Rodrigo mostrara que si un día Vinicius disfruta de la primavera árabe, para Rodri siempre será verano en la banda izquierda. Sirvió para ver la energía de un Simeone que no era el Cholo. Valió para presenciar el hambre de Lamine y su pecado de juventud de mostrar un cabreo por un cambio un minuto del final. El final de la liguilla de la Champions dio para mucho en el campo y más quedarán los bombos, que vislumbran bombazos del tipo Madrid City en 16avos, un posible derbi madrileño en octavos y un clásico, aunque lejano, probable en semi. Antes, contra el Barça podría cruzarse el mismísimo PSG. Un poco por lo de la antigua Champions. No se puede levantar sin sufrir, con un formato nuevo que anoche generó 2 horas de emoción, la verdad, como no se recordaba. Fue un desenlace muy divertido tras alguna ronda que se hizo larga, pero cuyos cruces, algunos, le van a dar fijo como resultado un recorrido europeo muy cortito para lo que esperaba e incluso, seguramente, para lo que había merecido. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con el resto de la redacción de deportes de la cadena Ser hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este jueves en este Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo en el día en el que el culé se va a llevar una nueva alegría. La renovación de Pedri como jugador del Barça. Adrián Soldevila, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es una nueva gran noticia para el Barça que lleva una semana de alegrías después de las renovaciones de Araujo y Gerard Martín. Hoy es el turno de Pedri González. El canario será el siguiente en firmar su ampliación de contrato. Lo hará hoy en las oficinas del Barça con Joan Laporta y firmará hasta junio de 2030. 5 temporadas más de Pedri que le consolidan como uno de los jugadores más importantes de la plantilla, que confirma la apuesta que hizo el club azulgrana por el centrocampista cuando le fichó de Las Palmas, cuando solamente tenía 16 años. Su cláusula de rescisión, 1.000 millones de euros, una cláusula anti-petrodólares. Es lo mejor de largo que está haciendo Laporta, blindar a su cantera. Tras la del Canario va a llegar la ampliación de Gavi y de ahí a la de Lamine Yamal tampoco habrá mucho, asegurando un tridente que está llamado a dar grandes alegrías al equipo azulgrana. Y ahora la portada de este Ser Deportivos, donde la Champions de ayer y su análisis van a venir después, porque la Champions dio para poner encima de la mesa varias noticias. El primer dato de atención es el enigma futuro de Vinicius, mezclado un poquito con la reivindicación de Rodrigo cada vez que juega en el sitio de Vinicius, que lo hace Rodrigo tremendo en la Champions. Yo no puedo dar ningún consejo, que siga tu corazón. Entonces es una cosa muy personal. Yo no sé de verdad qué está pasando y a mí solo me interesa el Vini de Madrid, y el único consejo que puedo dar a él es seguir marcando goles, seguir jugando mucho como está haciendo con esta camiseta. Está reivindicando Rodri. Se hablaba mucho al principio Mbappé, Vinicius, Bellingham, pero Rodrigo estaba en un segundo plano. Ahora Rodrigo está en el primer plano. Bueno, a veces segundo plano creo que más de fuera, ¿no? Quien ve de fuera. Ahí dentro somos todos muy unidos, todos sabemos la importancia que cada jugador tiene. Pregunta de Javier Herrera, dúo de protagonistas Vinicius y Rodrigo. Noticia pequeña pero significativa, la manera que tiene Lamine Yamal de dejar los partidos cada vez que le cambian. Es un cabreo siempre, aunque falte un minuto como ayer. Era por el partido, queríamos ganar como todos los partidos, pero bueno, no pasa nada. No, como todos, al final todos queremos jugar, pero no me ha dicho que ha sido un buen partido y a pensar en Liga ya. Lo entiendo súper bien, al final es un jugador espectacular y quiere siempre estar en el campo. Yo también ya me cabré muchas veces y bueno, es comprensible, ¿no? Y bueno, yo entiendo su cabreo por no terminar el partido, pero ha hecho súper bien hoy. Rafinha lo entiende, pero seguro que Lamine acabará templándose porque llama la atención un poquito el cabreo. Y lo que llama ya mucho la atención es que un Simeone que no sea el Cholo sea noticia en la Champions. Giuliano está en un nivelazo que anoche ratificó con un gol que ha convencido hasta a su padre, y no es metáfora. Bueno, está en un momento muy, muy lindo. Lo que destaco más de él es su energía, es diferencial. Transmite algo que es muy difícil ir a comprarlo. Eso lo tenés o no lo tenés. Marcar el primer gol en Champions para mí es un sueño. Desde que llegué al Atlético de Madrid solo pensé en trabajar, es el club de mi vida, ya lo dije siempre. Cada día que me levanto, como ya dije, para mí es una oportunidad muy grande y la quiero aprovechar al máximo, aprender mucho de ellos. Pues claramente el momento de los Simeone es noticia y la imagen se va a ver esta noche en San Mamés
En la zona donde se ubican los radicales señalados por todos en Bilbao, nuevo aviso del entrenador Ernesto Valverde y de Óscar de Marcos para lo de hoy en Europa. Este tipo de cuestiones parece que nos aleja un poco de lo que nos tiene que centrarnos. El que haya gente que venga al campo y que no anime, pues, oye, es una elección personal, no es ningún problema. Hombre, el otro que no dejen animar a otros es un poco más feo. El respeto debe estar presente siempre. El respeto es entre un jugador con cualquier aficionado, un aficionado con cualquier jugador, con el club, entre los propios aficionados. Y yo creo que a partir de ahí pues, se puede construir. Es cuestión de respeto y de cerebro y de construir. 3 palabras que al lado de la palabra radical pegan regular tirando a mal. Lo que espero que quede mejor es el programa, que el equipazo de este Ser Deportivos lo va a lograr seguro, con Sonia Luz y Óscar Ejido en la producción, Elena Sánchez y Emilio Escribano como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo entero. Estáis en Ser Deportivos, son las 3:06. Vamos a la Champions, vamos al lío ya. Vamos a empezar la Champions hoy con el equipo que más actualidad tiene de forma inmediata, que es el Real Madrid, que es el único español que mañana a las 12 de la mañana entra en el sorteo previo a los octavos de final. Ayer el equipo de Ancelotti hizo los deberes ganando al Brest, pero se vio penalizado por los tropiezos anteriores. Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eso es, saber quién es el rival mañana a las 12:30 rueda de prensa de Ancelotti en la previa del partido frente al Español. Recordemos, ayer victoria holgada con un Rodrigo Goes que ha vuelto a coger la forma. Mbappé no vio puerta, pero está en forma. Bellingham se llevó el trofeo a mejor jugador y el Madrid en el centro de la defensa veremos cuándo mete ya a David Alaba. Tchouaméni, mejor centrocampista que central. Ayer volvió a hacer aguas, aunque el Madrid consiguió una victoria que en un principio le costó en territorio bretón. El caso es que mañana, cuando entre en el sorteo, el bombazo sería un City-Real Madrid. Y claro, hay que pulsar que se piensa de eso en Inglaterra en general, en Manchester más centrado y en el Etihad en particular. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes. Pues que tanto Real Madrid como Bayern de Múnich son mejores que ellos hoy, Paco Jo, pero que ya se verá en 2 semanas. Esas fueron las palabras de un aliviado Guardiola después de que el City evitase la debacle europea. Se marcharon perdiendo al descanso contra el Brujas, resultado que les dejaba eliminados, pero la entrada de Savinho revolucionó el partido y los mancunianos terminaron ganando 3-1 y sellando su clasificación para el playoff. El exmadridista Kovacic, quien inauguró la remontada, dijo que todos los equipos de la Champions son difíciles cuando le preguntaron por un posible reencuentro con los flancos, y añadía Guardiola que no pueden quejarse porque no lo hicieron mejor. Aunque a día de hoy no cree en poder ganar la Champions, el de San Pedro tampoco tiene claro que en Múnich y Madrid estén contentos de jugar contra el City. Y en esa parte del cuadro, los que vayan ganando se ven de fondo con el Atlético de Madrid, que tras cerrar una fase de Champions con 5 victorias y en quinto puesto, ve un cruce de octavos que pinta difícil. Ayer 1-4 ganó en Salzburgo, cerrando con brillo la liguilla. Pedro Fullana, buenas tardes. Hola Paco Jo, buenas tardes. Sin duda un gran partido, un gran cierre de liguilla para el Atlético de Madrid, con la 5ª victoria consecutiva, que hace que el Atlético de Madrid esté directamente entre los 8 mejores. 5º clasificado. La alegría por el partido, por ser valientes, por la victoria en Salzburgo por 1-4, contrastaba después del partido por el posible cruce de octavos infernal con el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester City o el Celtic de Glasgow como candidatos. Por tanto, la alegría del partido y de esta primera fase prácticamente inmaculada de los rojiblancos contrastaba con esa sensación de ver que va a deparar el sorteo del futuro y ese posible cruce de octavos de final. Marcos Llorente reconocía que ahora hay que valorar lo conseguido y ya se pensará en el futuro. Como hemos llegado más o menos clasificados y el partido ha ido sencillo, entre comillas, yo creo que no se da valor, ¿no?, a lo que hemos conseguido y es algo muy jodido. Entonces creo que es momento de celebrar, entre comillas, porque el sábado estamos ya otra vez, pero sobre todo de darle valor y darnos la enhorabuena. Estamos con los jugadores del Atlético de Madrid. La fase de liguilla de la Champions es de enhorabuena. Y luego por otro lado va el Barça. Los azulgranas son segundos, pero el empate ante el Atalanta les pegó un pequeño bajoncillo, sobre todo porque tuvieron el liderato a tiro, Adrià. Sí, el Barça pudo acabar líder de la liguilla de la Champions y eso hubiera sido una fotografía extraordinaria para el club, que lleva años sufriendo mucho en Europa. Pero la segunda posición es un gran resultado para el Barça después de las previsiones iniciales y los pocos movimientos en la plantilla en verano. Pocos contaban con que el Barça estaría ni entre los 8 primeros y que los grandes de Europa le pasarían por encima, pero ahí está el equipo de Flick, segundo y dejando una muy buena imagen. Tan buena
que Araujo y Lamine Yamal creen que el Barça ahora es el rival a batir. El rival que toque, vamos a estar preparados. Tenemos un gran equipo, tenemos que trabajar para eso, para el rival que toque. Creo que ellos tienen que trabajar también para enfrentar a nosotros porque tenemos un gran equipo. Bueno, yo creo que el Barça siempre es favorito, es para mí el mejor club de Europa y es lo que intentamos ganar, sobre todo el equipo que nos toque, da igual, hay que ganar y pasar a la siguiente ronda. Por cierto, que la afición del Atalanta desplegó una pancarta en Montjuic aludiendo a un tridente azulgrana: deudas, avales y créditos. Se podía leer, con lo que, digamos, la crítica a la economía laportiana ya ha llegado a Europa. Europa, de la que se despide el Girona, que no pudo hacerlo con buen sabor ante el Arsenal. Nils Solá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, no lo pudo hacer en cuanto a lo deportivo con un buen resultado, pero sí con buenas sensaciones de poder plantarle cara al equipo de Mikel Arteta, que sufrió de lo lindo y acabó perdiendo tiempo para ganar en Montilivi. Un Montilivi que vibró y celebró muchísimo el gol anulado a Cristian Stuani. Y eso sí, el momento de euforia que se vivió en el estadio no lo va a olvidar nunca nadie de Girona, ni tampoco el propio uruguayo, que confesó que para él el gol es válido. Y fuera de España, el gran protagonista de la noche fue un PSG que pasó de especular ante el Stuttgart y le pasó por encima para sellar su pase a 16avos. Andrés Onrubia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. No hubo ayer ni un atisbo de biscotto en Stuttgart, porque el Paris Saint-Germain se paseó contra el equipo alemán, al que vapuleó por un contundente 1-4 y selló su pase a la siguiente ronda de la Champions. Dembélé con un hat-trick, superando ya con 16 goles su mejor temporada en el Barça, con 14, se erigió como la gran figura de un encuentro en el que Luis Enrique salió muy reforzado y selló prácticamente su renovación por 2 años. El Paris Saint-Germain conocerá mañana en el sorteo su rival de 16avos, que será un equipo francés, Mónaco-Brest, y después en los octavos de final podría ser el rival del Barcelona o del Liverpool. 2 rivales de enjundia para Luis Enrique, que ha solventado su primera prueba de fuego desde que aterrizó en julio de 2023 en la capital francesa. Y 2 cosas de futuro Champions: las tarjetas no se limpian. De hecho, si uno cumple ciclo de 3 rollo Vinicius, a la siguiente sancionado solo viendo 2. Y luego el sorteo, recuerdo que es mañana a las 12. Y especulamos, si el bombo se pone caprichoso, qué eliminatorias podrían darse. Tony López, buenas tardes. Buenas, Paco Jo. Habrá 8 bombos con 2 equipos por bombo. 8 irán a un lado del cuadro y 8 al otro lado. Y podemos tener ese Madrid City de Calva Montaño, un Juventus Milan en playoff y un Madrid Atlético o Paris Saint-Germain Barça en octavos. El PSG o el Benfica jugarán contra el Mónaco o el Brest. Los 2 que se metan serán los rivales en octavos de Barça o Liverpool. El emparejamiento más flojo es el de Dortmund o Atalanta contra Sporting o Brujas, esperando en octavos Lille y Aston Villa. El Real Madrid jugará contra el City o el Celtic y el otro jugará contra el Bayern. Los 2 que pasan en octavos se enfrentarán a Atlético o a Leverkusen. Y por último, PSV o Milán jugarán contra Juventus o Feyenoord. Y en octavos, en ese lado, están ya Inter de Milán y Arsenal. Como seguro que no ha quedado del todo claro, Paco Jo, en la web de la cadena SER está todo explicado el detalle. Está todo explicado y mañana lo contamos en el sorteo. Y hoy contamos más en SER Deportivos. Porque hoy hay fútbol de Liga Europa. Athletic Club, Victoria Pilsen, buscando los bilbaínos saltarse una ronda. Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo tienen fácil, porque les vale la victoria, les basta el empate y les podría valer incluso la derrota. Pero por si acaso dice Valverde que no hay que especular. Lo importante es quedar entre los 8 primeros, pero la mejor manera de asegurarte estar entre los 8 primeros es ganar. Pero en cualquier caso, como no se puede especular, porque no sabes lo que puede pasar, porque como especules te puedes quedar fuera. Y además, si perdiéramos el partido, se tienen que dar una serie de resultados, pero es una serie de resultados que se podrían dar. Vamos, se pueden dar, pero el Atleti lo tiene en la mano prácticamente. Juega Julen Aguirrezabala, lo ha adelantado Valverde, raro que lo haga. Son bajas a Galarreta y Serrano. El Victoria Pilsen, equipo checo, necesita la victoria y esperar otros resultados. El partido arranca a las 9 de la noche. No te haces ni idea, Paco Jo, la que está cayendo ahora en Bilbao. Me da. Eso en Bilbao. En Donostia Noticias, su partido y el futuro de Imanol. Estoy convencido que Joaquín, el presidente, Roberto, incluso Eric, que va a ser el siguiente director deportivo, quieren, eso lo tengo muy claro, que quieren que yo esté aquí, pero además saben que yo me gustaría ser el entrenador. De hecho, hay noticias sobre su continuidad y sobre el partido ante el PAOK. Todo tuyo, Roberto Ramajo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas. La realidad es que Imanol Alguacil tiene encima de la mesa ya esa oferta de renovación, solo tiene de que contestar. Lo que pasa es que quiere que el equipo esté en una buena situación. Para ello, tiene que ganar esta noche al PAOK Salónica para que no aumente esa mala racha de 3 derrotas consecutivas, para que no aumenten las dudas que ahora mismo genera hoy encima del proyecto liderado por el técnico Oriotarra. El partido es muy importante porque la Real prácticamente tiene hecho el pase a 16avos de final, solamente una hecatombe, es decir, perder su partido por goleada y que otros 6 resultados le sean desfavorables para quedarse fuera de la Europa League, pero tiene que ganar para tener el factor campo a favor en esa siguiente ronda de la Europa League. Jaime Muñoz está fuera de la convocatoria y Manuel va a salir con todo. Hay 2.000 griegos en las gradas del Real Arena por ahora, sin incidentes en su visita por San Sebastián. También aquí llueve muchísimo el partido a las 9 con arbitraje del escocés John Beaton. Llueve fuerte
norte, en todo el norte. Completamos la Liga Europa que hay que saber de lo que está en juego. Diego Marín, buenas tardes. Buenas tardes, pues tiene mucho en juego, Paco. Vamos con lo que necesita el Athletic Club, que el Alacho pierda en su visita al Sporting de Braga en Portugal y que el Eintracht no gane en su visita a la Roma. Una Roma que necesita mínimo empatar para estar en la siguiente ronda. El Manchester United es cuarto, viaja a Bucarest para jugarse el pase directo a octavos ante el Steaua. El Tottenham recibe al Elfsborg con la necesidad de ganar para mantenerse entre los 8 primeros. Unos puestos de 8 primeros que quiere saltar el Galatasaray, que visita al Ajax, que ya están 16avos y que no llega a ese top 8. Y el Oporto, que se la juega, necesita ganar en casa al Maccabi Haifa para estar en la siguiente ronda en el debut de Martín Anselmi en el banquillo portugués. Todo eso de competición de reflexión. Aquí va una total de una crack sobre el deporte y Arabia con la Supercopa Femenina de fondo. Y cuando Alexia Putellas habla, el resto escuchamos. La masculina ya está, ¿no? Baloncesto también, Fórmula 1, está el tenis. Y empiezo a tener la sensación que al final estas cosas solo es un tema de mujeres. Bueno, yo creo que al final aquí si peleamos es pelear todos juntos, porque si no tengo la sensación que al final la que siempre sale perjudicada es la mujer. Siempre la que sale del espacio termina siendo la mujer. Si se va allí sería por un motivo que evidentemente es económico. Si no vas, sales perjudicada porque económicamente no tienes ese ingreso. Es mucho más difícil crecer sin ese ingreso. Cuando lo generas y quieren pagar por ti no puedes ir porque eres mujer. Personalmente necesito mucho más tiempo para analizarlo y no puedo decir ni sí ni sí no. Ni una coma a la reflexión. Y una última información, la previa del partido que inaugura la primera mañana, el Leganés Rayo Vallecano. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Derbi a las 9 en Butarque, partido declarado de alto riesgo por antiviolencia con las vueltas de Renato Tapia y de Diego García en el Lega. Es un partido importante para los pepineros antes de jugar contra dos rivales directos con la visita a Mestalla y contra el Alavés en Butarque. Entre medias, el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid. Y en el Rayo visita en Butarque intentando olvidar esa polémica entre Presa y Mitchell y centrarse ya en la lucha por Europa porque están solamente un punto de la sexta plaza que ocupa el Mallorca. Al polideportivo. Básquet de Euroliga, hoy un Baskonia-Barça. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Dos precedentes de temporada, una victoria para cada uno. Hoy es el primero en el Bues Arena, donde regresa Joan Peñarroya tras su despido en octubre del 23. En el Baskonia vuelve el capitán Sedekerskis. En el Barça se lo pierden tanto Jan Vesely como Justin Anderson. 8:30 en el Bues Arena por completarte trío de ciudades vascas. Aquí también llueve a mares, pero por suerte esto se ha cubierto. Llueve en todas partes en el norte. También ha hablado hoy el entrenador del equipo que no juega hoy en la Euroliga, el del Real Madrid, Chus Mateo. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas. Justo antes de viajar a Mónaco, donde mañana van a enfrentarse contra el equipo de Mike James, que es tercero en la tabla, sextos los blancos, a los que sí que han llegado refuerzos, no como al FC Barcelona, por ejemplo, que escuchábamos a Joan Peñarroya en estos días quejarse de que no llegaban los refuerzos. Bruno Fernando y Dennis Smith Jr., el primero listo para debutar, el segundo podría hacerlo el domingo. Mi idea es que ya Bruno va a venir con nosotros y va a jugar, y Denis pues seguramente aún necesita un poquito más de tiempo. Y cierro con un detalle en Lausanne. Hoy es día importante para el futuro del COI con Juan Antonio Samaranch, entre otros, como protagonista, Fullana. Día importante, sin duda, Paco Jo, para la carrera de la elección del futuro presidente del Comité Olímpico Internacional. Día de presentación de las candidaturas y de los programas de los 7 aspirantes que se van a someter a la elección del 20 de marzo, que será cuando sabremos quién va a sustituir a Thomas Bach. Entre ellos, Juan Antonio Samaranch Jr., que hoy va a presentar su programa de futuro como candidato para ser el futuro presidente del Comité Olímpico Internacional. Pues estaremos atentos. Y ahora, si os apetece estar atento a lo más próximo, es lo que llega hasta las 4 en este Ser Deportivos. Dos cosas que pueden sonar un poquito raras antes de lo más grande. Le hizo ayer un jugador 4 goles al Madrid en 45 minutos. El Betis ganó 6-1 al juvenil de Arbeloa con 4 tantos de Pablo García. Le hizo un set y 4 goles fueron en un suspiro. Caer eliminado en la Copa Arbeloa con 6 en la buchaca es un palo duro a alguien que el año que viene se ve en el Castilla. Lo mismo es que Arbeloa se ve en el Castilla como demasiado pronto, que tiene el cerebro ya más en el Castilla que en el Juvenil A. Y un detalle para la próxima jornada de Liga, no esta, sino la de la siguiente, que está empezando a repetirse demasiado, yo no quito ni pongo. Problema para la afición rival del Rayo Vallecano porque a 10 días no les dan entradas. La afición pucelana no viene a Vallecas. Carlos Raúl Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues el enfado de la Federación de Peñas es evidente. A través de un comunicado la pasada semana pues informaba de que se habían visto obligados a desestimar el viaje en bus a Vallecas debido a que a estas alturas el departamento de ticketing del Rayo Vallecano era incapaz de facilitar número y precio de entradas disponibles.
Decía el comunicado, con estos plazos no es viable poder preparar prerreserva y posterior venta, y por desgracia esta situación no es nueva, ya que tenemos que sufrir, decía el comunicado, esa falta de profesionalidad y empatía cada temporada que nuestro equipo viaja a Vallecas. Por tanto, no es la primera vez que ocurre. Lo cierto es que hoy el Real Valladolid ha recibido las 143 entradas que pone a disposición el Rayo Vallecano para los aficionados del Real Valladolid. Evidentemente estas entradas se van a poner a la venta, pero ya el viaje organizado pues se ha ido de plazo, y de ahí el enfado de la Federación de Peñas del Real Valladolid con el Rayo Vallecano. Pasa con esto, gracias Carlos Raúl, que luego la afición del Rayo no les ponen las cosas fáciles cuando quieren viajar con su equipo, y no es culpa del aficionado, no es culpa del socio del Rayo que no haya venta online, que tiene narices, que solo haya una taquilla luego en casa, que el equipo de marketing y entradas sean 2 y el del tambor, porque Presa está en sus cosas, que por cierto entre ellas está la de jugar a ser técnico. Y esto es real. Debió ser Presa portero, porque esa temporada algo más que una recomendación a un entrenador de cantera ha dado sobre esa posición, sobre la portería. Y lo dejo ahí de momento, porque en este momento tengo una recomendación mejor. Mañana nos toca psicología. Hola, soy Sara Martínez, psicóloga deportiva, y este viernes paso consulta en Ser Deportivos a partir de las 3 menos cuarto para responder a todas tus preguntas sobre psicología deportiva. Puedes dejar tu consulta con audio de WhatsApp en el 680-505080 o por Instagram respondiendo a la story de la cadena Ser. Y el viernes te respondo en antena. ¡Te esperamos! Teléfono que recuerdo, que es el habitual, pero vamos, que no tenéis por qué saberlo de memoria como yo, y a mí no me cuesta nada recordarlo. El 680 50 50 80, abiertos a vuestras consultas de audio de WhatsApp y el Instagram de la cadena SER, también a las de texto. Sara responde mañana y yo respondo ya a vuestra duda de si vamos a hablar más de la Champions. La respuesta es que sí. Y lo hacemos con protagonistas del día después y el análisis. Voy a empezar por el retorno del Real Madrid de Francia, a la espera, Israel, del sorteo de mañana, ¿no? Pues eso es, ahí está el kit de la cuestión, saber quién va a ser el rival del Real Madrid. Pues esta es la nueva Champions, llevas 8 partidos, vas a jugar 2 más, 10 mínimo, y si te clasificas jugarás los octavos de final. Bueno, el Madrid evidentemente lo dijo Ancelotti, el resto, mira, la zona mixta fue bastante simpática, porque ibas hablando con los jugadores y les ibas preguntando, bueno, Modric se partía ya diciendo, bueno, me da igual el que sea, Courtois decía que no le dejaban hablar, David Alaba prefería evidentemente el Celtic, aunque lo decía con la boca pequeña, y Rodrigo Goel ya dijo en los micrófonos de todos los compañeros en la zona mixta que lo que importaba era hacer un buen partido, y es verdad, el Madrid se motiva con grandes equipos, con grandes conjuntos, pero no menos cierto que el City de Guardiola seguro que va a espabilar, que el último pasaje fue con Rüdiger, al cual también abordamos y nos dijo que evidentemente le daban buenos recuerdos aquello que vivió en el Etihad, lanzando ese último penalti y metiendo al Madrid en las semifinales, luego contra el Bayern de Múnich, luego vino de Joselu y la final en Dortmund el día 1 de julio en Londres frente al equipo alemán. Bueno, ahora mismo todo el mundo prefiere al Glasgow, es un secreto a voces, pero mañana a las 12 y cuarto conoceremos el rival del Real Madrid en esta nueva tanda, 16avos de final, podríamos bautizarla así, la llaman play-in, si no me equivoco, para conocer quién se va a meter en octavos de final. Si le llaman play-in, lo llaman estilo baloncesto. Al sentir general, excepto para Roncero y unos pocos, le puso voz ayer a Ancelotti. Creo que en teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic, por estructura, calidad, entonces es bastante sencillo contestar que nosotros a nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años. Sinceridad al poder. Entre las 12 y cuarto y las 12 y 25 es la parte mollar del sorteo, así que a esa hora se conocerá el rival del Real Madrid en este play-in, 16avos o como lo quieran llamar. Eliminatoria previa de octavos, porque ya he oído 30 maneras distintas. ¿Algo más, Javi? Pues que escucharemos a Ancelotti nada más acabar el sorteo. Porque es la previa del partido frente al Español, esto es un sin vivir. Ahora toca Liga el próximo sábado, ni tan mal, a mí me encantan los partidos, pero bueno, va sumando y eso que lo llevan en el cuerpo. Así que mañana escucharemos a Ancelotti al filo de la 1 menos cuarto. Pues nada, mañana escuchamos el sorteo, luego escuchamos a Ancelotti y nos escuchamos todos. Un abrazo de Raed. A ti, hasta luego. Y también miramos hacia el regreso de un Atlético de Madrid que mañana no sortea, pero que ha regresado con sabor agridulce de la Champions. Fullana, te saludo de nuevo, muy buenas. Muy buenas, Paco Jo, pues el equipo ha regresado a Madrid esta mañana
mañana con la satisfacción de la fase de grupos que han hecho prácticamente perfecta. Se han quedado a 3 puntos del líder, mucha satisfacción por cómo ha competido el Atlético de Madrid y a partir de aquí, pues digamos que también estaba dentro de la expedición el qué pasará en el futuro, quién nos va a tocar en función de los sorteos. Bueno, no hace falta que te diga que casi todos quieren evitar al Real Madrid, pero bueno, de momento lo que sí hay es satisfacción porque este equipo está compitiendo muy bien con los titulares y con los que entran desde el banquillo. Ayer un partido donde solo tenían que perder y poco que ganar porque el Salzburgo ya estaba eliminado. Hicieron otro gran encuentro, desde el principio salieron valientes y a por el partido y terminaron ganando por 1-4. Por tanto, de momento el nivel competitivo es muy bueno, preocupación por cuál va a ser el cruce de octavos de final, pero ahora lo que toca es seguir pensando en todas las competiciones y de ahí el capitán Coque, que habla precisamente de este buen momento del equipo, de esta gran fase que han hecho en la Champions y luego en el futuro ya pensará si toca el Real Madrid, si toca el City, si toca el Bayern, pero hoy es día, dice el capitán, para disfrutar. Bueno, lo primero muy contentos por el trabajo que ha hecho el equipo en esta liguilla, no es fácil estar entre los 8 primeros de Europa y lo hemos conseguido y bueno, pues muy contentos, ¿no? por hacer el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, esto es como todo, ¿no? Si quieres salir campeón tienes que ganar a todo el mundo, ¿no? Y da igual el rival que te toque, sabemos cómo es la Champions, es lo que hay, ¿no? Nosotros ya estamos en octavos, que es lo más importante y pensar en nosotros. Gracias, Fulli. Pues tras las noticias del Atlético de Madrid, tras las noticias del Real Madrid, un poquito de análisis más sosegado. Alfredo Relaño, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué bonita locura lo de ayer, ¿no? Pues sí, me encantó, la verdad es que yo creo que disfrutamos todos, ¿no? Fue una prueba muy grande para... A mí me alegra ya estar un poquito fuera del pastel, porque fue una prueba muy grande para los profesionales, para las radios, para los periódicos y para la tele, que nos metió 18 partidos cada uno con su narrador, comentarista en todos menos en los 2 que no valían para nada, y luego el Multi-Champions ese, bueno, un esfuerzo colosal y una tarde... Una tormenta donde cambiaba la perspectiva cada poco, ¿no? Fue muy divertido, fue un carruselazo, fue un larguero precioso. ¿Te imaginas ahora lo que sería un City Real Madrid para allá en la Champions? Pues sí, y la verdad que me gustaría, casi me apetece. Yo creo, mirado desde la óptica del Madrid, y yo diría que del Barça y del Atleti, tienen que sentirse aspirantes. Aspirante quiere decir que estás para ganar el campeonato. Yo creo que quizá el Liverpool puede estar un poquito por encima, pero sí que no lo sé. Y entonces, bueno, pues para ganar el campeonato, como hemos visto, el Madrid lo hace tan frecuentemente, al final hay que quedar por encima de todos. Hay que ir apartando las piedras grandes, salvo que alguien las aparte antes por otro lado. Al final consiste en sobrenadar por encima de todos. Si no quieres cruzarte contra el City o contra el Bayern o contra el tal, pues no juegues esto. Pero esto se juega para eso. Otra cosa es equipos que lo que tienen es la aspiración legítima a durar hasta cuartos de final, porque ya con eso te pone una calle en tu ciudad, pero no es el caso del Madrid, ni mucho menos, ni del Barça y del Atleti, diría yo, ¿no? Pero tengo la impresión de que el Atlético se despierta hoy diciendo: he hecho una Champions tremenda y mi premio es un medio castigo, con Bayern, Real Madrid o City en el horizonte, no de ahora mismo, pero en el de octavos. Sí, a la vuelta. Bueno, en octavos ya generalmente es muy fácil que te caigan algunos. O sea, ha hecho un esfuerzo grande y eso le ha clasificado para octavos, cosa que el Madrid no tiene. O sea, ese esfuerzo grande que ha hecho ha tenido un premio, que también es un premio económico, que el Madrid, lo digo porque el Madrid no lo va a adoptar, que el Madrid no tiene hasta que pase ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues en octavos ya sabemos que son cosas duras. Pero yo creo que el Atleti, en su caso, puede pensar eso, que siempre hay, ya queman las patatas en octavos, y que al Madrid y al Bayern tampoco les hará ninguna gracia, no en octavos, ¿eh? Eso seguramente le pones a Mancero y enseguida dice: yo quiero el City, sí. No sé qué, ¿no? Sí, a lo grande. Sí, pero bueno, eso lo dice en la radio, ¿no? Yo sé que no lo dice tanto cuando se da, ¿no? Él hubiera estado seguro contento de que Guardiola se hubiera quedado fuera, ¿no? Era Guardiola y el City, que en el descanso estaban fuera. Sí, estaban fuera. Fíjate, ayer se ha metido un poco en San Sarín y el City, era de las intrigas que tenía la jornada al lado y las emociones que tenía. Y luego cómo cambiaba el panorama según y cómo se movían cosas en otros partidos, ¿no? Ya no me sé bien a cuenta, pero sé que si el Barça llega a ganar, el Madrid no estaría en la ruta, a lo mejor, Exacto. ¿no? Sí, hubiera cambiado totalmente la ruta. No estaría en la ruta en que está, ¿no? Bueno, eso es muy bonito. A mí
A mí esta fase me ha gustado mucho, sinceramente. Sé que tiene muchos detractores, gente que estaba cómoda con lo que había. Luego están los devotos de Florentino que piensan en esa fantasmagoría de la Superliga, que no existe y tal, pero a mí, yo que soy un clásico y me cuesta que me cambien en el fútbol las cosas, esto me ha agradado, me ha gustado. Tengo dos protagonistas de la jornada de ayer por los que te quiero preguntar. Uno es Rodrigo. El idilio que tiene Rodrigo con esta competición, ¿cuánto de preocupación quita este momento en la Champions con un futuro incierto de Vinicius? Sí, desde luego, Vinicius tiene que tener cuidado de no perderse muchos partidos, que se los espere por tonterías. Porque cada vez que Rodrigo juega a la izquierda, demuestra que no es un problema que no esté Vinicius. No. Yo creo que hace más Vinicius en general, hace más escapadas, hace más pero Rodrigo tiene un fútbol muy concreto, tiene un fútbol buenísimo. Esa es su posición, evidentemente, llamando montañíos. La verdad es que cuando está Vinicius en el partido hay una especie, cuando no está Vinicius en el partido hay una especie de descanso general. Yo lo veo con más paz, y a todos nos pasa. También me pasa cuando hay un partido sin VAR, de esos de Copa, ¿no? Uh-huh. Me parece una intromisión, y Vinicius hace bastantes intromisiones, ¿no? Y bueno, tiene solucionado eso. En la derecha no es su sitio, en la derecha él siempre ha tenido una rentabilidad en una tarea que tenía tiempo atrás un nombre que suena un poco despectivo, sin serlo, es la de ratón de armario, el tío que aparece en el área y mete gol cuando nadie espera, porque no se sabe de todo lo que está pintando en el partido. Creo que es un jugador que ha sido muy tímido para exhibir lo suyo. A mí me dijo en su momento Roberto Carlos, cuando le pregunté, cuando iba a venir al Madrid, me dijo, es mejor que Vinicius, técnicamente es mejor que Vinicius. Eso va a ser un fenómeno. Pero el Madrid no se ha atrevido a hacer, aparte de que no, evidentemente no lo ha surado. Bueno, pues el Madrid tiene ese lado muy bien resuelto. Yo creo que Mbappé es delantero centro, definitivamente se va a quedar ahí, porque ya sería un tercero en disputa y es absurdo. Pero bueno, nos deja tranquilos respecto a la posibilidad, que es lo que me preguntabas, de que Vinicius se pueda o se quiera ir. O sea, ahora mismo una opción de recibir 300 millones por él y dejarle ir, si es la oferta, pues no parece ningún disparate, porque además Vinicius está en su idea pensando que es un muy número uno y que merece cobrar tanto como Mbappé, y eso no se lo va a poder pagar el Madrid, porque además eso ya sería tirar de todos. Enseguida se ponía en la cola Bellingham, se pondría en la cola el propio Rodrigo. Yo creo que hay un cierto consenso en que Mbappé es una cosa aparte y Vinicius no se puede meter ahí. Entonces puede ser que llegue el momento en que esté incómodo. Y bueno, al origen de la pregunta vuelvo. Ver a Rodrigo así ahí da mucha tranquilidad, porque además cuando ves a Brahim, por ejemplo, a la derecha, pues también funciona muy bien, ¿no? Uh-huh. Y hace más medio campo, además Brahim, entra más medio campo, hay más 4-4-2, menos 4-3-3, da cierta seguridad en partidos difíciles. Está bien. Uh-huh. Y el último protagonista por el que te quiero preguntar, mezclando los sabores, es que yo no imaginé que un día habría un Simeone en el Atleti protagonista y que no sería el Cholo. Pero Juliano se lo está mereciendo, ¿eh? Sí, yo estoy completamente entregado. Fíjate que la historia del fútbol demuestra que tener al hijo en la plantilla es muy malo, porque los entrenadores son, para los jugadores el deporte favorito es meterse con el entrenador. Si el hijo del entrenador está en el vestuario hay una incomodidad, y hay un montón de casos que no merece aquí la pena enumerar, pero en los que siempre ha salido mal, con gente muy notable, como Kubala o Cruyff, con Mitchell, siempre ha salido mal, no porque el jugador fuera malo, sino porque crea una incomodidad. Y yo pensaba que era una imprudencia, era temerario meterle ahí, pero es que está jugando muy bien. Para mí ahora mismo es el jugador revelación de la liga. Juega muy bien, tiene muy buena pinta, tiene mucho entusiasmo y además hace cosas de calidad. Ayer lo mismo gol que mete, con un sombrero y quitándose y luego la claridad para ver a Griezmann en el segundo gol. Son cosas de jugadores de calidad, no solo un chaval velocísimo y combativo, que es lo que estábamos viendo, sino que es un jugador. Creo que el otro día le preguntaron a Simeone por el asunto y dijo, bueno, es que yo soy padre, yo soy el padre, sí, pero no soy tonto. Como diciendo, no voy a desperdiciar un jugador así porque sea mi hijo. Y lo que lleva el vestuario es que es muy buen chaval, además da todo el aire, tiene, digamos, la intensidad del padre para jugar, pero no la misma para meterse broncas, Es mucho más
es mucho más resguardado respecto a las broncas y tal, y luego en declaraciones pues parece un osito de peluche, pero jugando es un mapache cuando va al ataque, ¿no? Pero sin líos, sin meterse en líos, no es bronquista. A mí me parece un jugador ideal. Yo como periodista, una de las cosas chulas de ciencia ficción, me encantaría sentar a mi izquierda al Cholo y a mi derecha a Juliano, y una entrevista con los dos sería pues sí, sería magnífico, maravilloso, pero bueno, cuando lo hagas de ilusión también se vive. Alfredo, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues ahora, tras el análisis del que mola, competición que se viene sin parar a Ser Deportivos. Un poquito de Rayo Vallecano, que mañana hay derbi ante el Leganés y el equipo rayista se encarama la actualidad por el buen momento deportivo sobre todo y por el pollo presa Mitchell, al que ayer puso fin el entrenador del Girona, diciendo que por su parte no hay nada más que apuntar. Por la nuestra sí. Se ha ido Diego Marín a Vallecas a pulsar cómo está el barrio, la afición, la gente, con la polémica entre el presidente y el mito. ¿Tienes razón, Mitchell o Martín Presa? En este sentido, Presa. En un principio no te puedo decir quién. Lo que sí te digo es que la hinchada está en contra del Presa. Un cántico por ahí abajo que se dice Presa vete ya, ¿no? Mitchell siempre, toda la vida. ¿Podría definirme a Mitchell? Mitchell, bueno, yo veo que es una persona bastante coherente, bastante maja en el sentido de entrenador. Hombre, es un jugador de la casa y yo creo que no tiene sentido las declaraciones que ha hecho. Mitchell es un tío que es de Vallecas y cuando es de Vallecas es una cosa especial. Y el señor presidente, no tengo más, no comento. ¿Y podría definir a Martín Presa? Martín Presa le conozco menos, pero vamos, porque no soy aficionado, pero no soy socio. Pero vamos, los socios no lo quieren. O sea, no defienden, van cada uno a defender sus intereses, no defender al club. Como persona es desagradable, es ostentoso, es prepotente. ¿Y qué significa Mitchell para el Rayo? Pues Mitchell para el Rayo creo que es todo. Creo que es una leyenda, para mí es una leyenda. Los entrenadores, cuando viene a hacer su labor, hace buena labor. Cuando salen malas las cosas, más por plantilla que por entrenador, los entrenadores van a otro sitio, claro, pues nos pasa aquí y en todos los lados. Pero vamos, yo creo que es un tío bastante competente. Bueno, Mitchell, vamos a ver cómo dijiste, es como si fuera un hijo tuyo que siempre ha estado aquí. Y siempre te ha caído, siempre ha estado en el barrio y siempre se ha preocupado por las cosas. Así respira Vallecas. En el norte llovía, en Vallecas esta mañana hacía viento. Sin más, solo es ratificar en realidad que se piensa lo que se piensa en Vallecas. Ratifico también que el momento deportivo del Rayo es excelente, no quito mérito ahí a una extraña pero efectiva planificación, y el momento lo tratará de truncar un Leganés que mañana recibe, lo hay que decirlo así, a la revelación de primera, Ejido. Primer derbi de los dos que tiene seguidos el Leganés, tiene uno en Liga y otro en Copa, el partido mañana a las 9 en Butarque, lo ha declarado antiviolencia partido de alto riesgo, aunque nunca ha habido lío entre Rayo y Leganés, con la vuelta de Renato Tapia, que lleva entrenando desde el martes y que no estuvo en Bilbao, lo mismo que Diego García, que por culpa de un virus tampoco pudo estar en San Mamés. Es un partido muy importante para el Leganés, antes de jugar contra dos rivales directos que vienen en la Liga. Visita Mestalla la próxima semana, luego recibe el Alavés en Butarque y entre medias en ese partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, del que por cierto ayer faltaban solamente por vender 400 entradas, así que va a haber buena entrada y gran lleno en Butarque. Además en el Leganés esta mañana se ha hecho oficial la salida de Jackson Porozo, que contábamos aquí hace 10 días. El central ecuatoriano se fue a México el pasado jueves. Hasta hoy, por problemas de papeleo, el Club Tijuana no ha podido hacerlo oficial y ya han roto esa cesión con el Troyes, que diría Toni López. Yo digo Troyes, pero a Toni le gusta que diga Troyes, que lo diga bien. Y en el Rayo visita a Butarque intentando olvidar ya la polémica entre Presa y Mitchell, centrándose sobre todo en la lucha por Europa. Está solamente a un punto de la sexta plaza que tiene el Mallorca, un puesto que alcanzaron tras remontarle al Girona la semana pasada con 2 goles de Enteca, 2 asistencias de Álvaro García. No remontaba al Rayo un partido desde hace 3 meses, fue en octubre ante el Valladolid. Antes habían remontado a Osasuna y en la Copa sí que lo habían hecho contra Unionistas, y la rueda de prensa de los entrenadores serán esta tarde. Hablan tanto Borja Jiménez como Íñigo Pérez. Pues en espera de escuchar a los entrenadores, escuchamos a un jugador que tiene historia con los dos equipos. Exjugador del Leganés, actual jugador del Rayo Vallecano. Unai López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Unai, ¿qué siente un jugador del Rayo al ver a su equipo a un puesto de posición europea este año? Bueno, contentos, pero estamos todos con los pies en el suelo. Sabemos que lo que tenemos que hacer primero es llegar a los 40 puntos y bueno, a partir de ahí ojalá podamos pensar en algo más, pero bueno, con mucha humildad y con los pies en el suelo, como ya te digo. ¿El nombrar Europa es algo que os ilusiona, que os puede llegar a presionar o que ni queréis escuchar a estas alturas una vez de temporada? Bueno, ilusionar a todo el mundo le ilusiona, ¿no? Claro. A mí, desde que estoy aquí en Primera División, el escuchar Europa al final te ilusiona, lógicamente. Pero bueno, mientras yo creo que todos tengamos claro cuál es el objetivo principal y lo que tenemos que hacer para poder soñar con algo más, será positivo. Pues ponlo tú en palabras. ¿Cuál es el objetivo principal y qué hay que hacer para soñar con algo más?
Bueno, llegar a los 40 puntos lo más rápido posible. Una vez que lleguemos a los 40 puntos podremos empezar a hablar de algo más, sí. Bueno, pero de todas maneras, de momento la cosa pinta muy bien. Y la gente se pregunta, en esta liga de maxi presupuestos, ¿dónde está el secreto de esta temporada del Rayo, Unai? Bueno, yo creo que hemos encontrado una forma de jugar que nos encontramos cómodos, ¿no? Y bueno, yo creo que la clave total es el grupo que tenemos, ¿no? Al final tenemos muy buena relación y hay un grupo excepcional. Y un míster que entiende muy bien a lo que tiene que jugar este equipo y los jugadores que tiene, las dos cosas. Sí, como te he dicho, al final tenemos una forma de jugar que nos identifica y que yo creo que todos nos sentimos cómodos, ¿no? De ello tiene mucha culpa Íñigo y bueno, se nota, yo creo que nos está sacando bastante buen rendimiento a todos o muchos de los jugadores. De tu etapa en el Lega, ¿qué recuerdos tienes, Unai, tú? Bien, fue una etapa bonita, estuve aquí cedido y bueno, nos salvamos, que era el objetivo también de aquel año, y fue una etapa buena de aprendizaje también, era muy joven y aprendí mucho. Se pueden encontrar paralelismos, ¿no?, entre la humildad de los dos equipos. El Lega está haciendo peor temporada que el Rayo Vallecano, pero en su liga, en su temporada y en los últimos resultados vienen de hacer buenas cosas, ¿eh? Sí, es un gran equipo. Yo creo que también tienen las cosas muy claras de lo que hacen y de lo que tienen que hacer y le están sacando rédito. Es un equipo recién ascendido y creo que está haciendo las cosas muy bien. ¿Y qué partido esperas tú mañana en Butarque y qué partido crees que os conviene mañana en Butarque? Bueno, un partido complicado, ¿no? Será un partido, me imagino que cerrado. Ellos harán lo que vienen haciendo y nosotros intentaremos hacer lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que bueno, si conseguimos hacer lo que será complicado, pues podremos hacerles daño. Han pasado muchas cosas esta temporada en el Rayo Vallecano. Por ejemplo, amigos a mí me preguntan por James Rodríguez, que qué raro que un jugador que tiene tanta calidad al final se haya ido del equipo. Desde dentro esto, ¿cómo lo habéis llegado? Porque es verdad que han pasado cosas raras este año también en el Rayo Vallecano, ¿eh? Bueno, bien, hemos podido disfrutarle en el día a día y de un gran jugador y bueno, pues por lo que fuese no ha conseguido tener la continuidad que él quería aquí y bueno, ha decidido ahora en invierno irse allí a México y oye, desde aquí ojalá desearle todas las suertes del mundo que le vaya muy bien por allí. Y que le vaya muy bien a Raúl de Tomás la segunda fase de la temporada, ¿no? Que también le echáis en falta un poco. Sí, ojalá le vaya bien y nos pueda ayudar, por supuesto. Y luego está el otro tema que lo he dejado para el final, lo de las pérdidas de tiempo de Batalla, el lío de la semana entre Presa y Mitchell. Sé que es un tema, lo voy a decir como lo siento, jodido, porque es entre un presidente de tu equipo y un mito de tu equipo. ¿Eso cómo lo navega un jugador? Bueno, yo creo que son cosas externas, ¿no? A lo que a mí en este caso, pero creo que a todos los jugadores no va con nosotros, nos tenemos que mantener al margen y bueno, son temas que están ahí, pero que no nos tienen que quitar ni un segundo de concentración en lo que tenemos que hacer nosotros. Pero es verdad que es incómodo, ¿no? Quiero decir, yo no te voy a apretar, pero para un jugador el ver que el presidente de su equipo y un emblema de su equipo como que las tienen, no debe ser decir, Bueno, son situaciones que es mejor, si se pueden evitar, mejor, pero ya te digo, tampoco son situaciones que se dan en el fútbol, en la vida y no hay que darle tampoco ni más importancia ni más bombo. Pues bueno, son opiniones, son cosas que pasan y bueno, yo personalmente tampoco ni me meto ni le doy más importancia de la que tiene que tener. Vale, concluyo. ¿Cuál sería un buen año para tu Rayo y qué les deseas a tus ex del Lega contra los que vas a jugar mañana, Unai? Bueno, a mis ex del Lega, por supuesto que consigan la salvación, que yo creo que será su objetivo principal y nosotros voy a tirar un poquito más para arriba, ¿no? Nosotros ojalá podamos, aunque sea pensar con un poquito más, pero ya te digo, como te llevo diciendo Tecato, desde conseguir los 40 puntos lo más rápido posible. Pensaba que al final me ibas a nombrar aspirar, pero no. Te has quedado lo de los 40 puntos y ya está. Bueno, pues hacemos una cosa. Cuando llevéis 40, que estoy seguro de que lo vais a conseguir, te vuelvo a llamar y hablamos de otras cosas, ¿vale? Bueno, perfecto. Derbi mañana en Butarque. Leganés Rayo Vallecano con un ex del Lega y un actual jugador del Rayo. Unai López, gracias por estar en Ser Deportivos. Muchas gracias. Una pausa y a más, aunque ya no sea de fútbol. Me he dado
dado cuenta de que tengo preguntas preparadas para Calderón para llegar hasta el larguero, más o menos. Toca NBA y alrededores en conexión con Estados Unidos, donde hoy, por cierto, están de luto por un accidente aéreo muy grave. Voy a Nueva York, creo. José Manuel Calderón, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo despierta hoy el país tras lo ocurrido en Washington? Bien, raro, porque bueno, ha sido todo en todas las noticias y nada, complicado, ¿no? Malas noticias de momento, o sea que nada, el choque ese del helicóptero con el avión, pero bueno, vamos a ver cómo ha pasado o demás, que bueno, pues todavía están ahí investigando un poco todo y ver si recuperan más cuerpos o no. Se irán conociendo los detalles a lo largo de las próximas horas. Bueno, vamos a la competición, que es de lo que tú y yo hablamos y nos gusta más. Yo tenía ganas de ver el Curry contra Shai de la pasada madrugada, no te miento, no lo tengo visto, pero sé el resultado. Tú, que seguramente lo habrás visto mejor, ¿cómo ha ido por dentro? Bueno, pues la verdad que un partido bonito. Llegaron al final los dos equipos con opciones y bueno, pues un Shai que hizo 50 y yo que sé cuántos y luego, bueno, y Curry pues que volvió a ser ese Curry, ¿no? Que hizo también 30 y tantos, jugando muy bien, haciéndoles 2 contra 1 y metiendo triplazos, o sea que la verdad que, bueno, pues parece que unos Warriors de hace años, ¿no? Que no veíamos. Vale, entonces me lo voy a ver, ya con esos precedentes me lo veo. Oye, se cumplieron días atrás el lustro sin Kobe Bryant. ¿Cuánto se ha hablado en la NBA y qué se ha hecho de la fecha y de Kobe en estos días? No sé si se nos ha cortado, José Manuel Calderón. Vale, ahora lo recuperamos, vamos a hablar con él en los Estados Unidos. Le estábamos preguntando por el lustro que se cumplía en estos días del fallecimiento de Kobe Bryant, en donde la NBA obviamente le ha recordado, sobre todo la franquicia suya, en Los Ángeles, en los partidos que ha jugado los Lakers, en donde ha sido noticia Kobe y ha sido noticia también LeBron James. Han sido noticias los dos, uno por el recuerdo y el otro, los James, más por el futuro y el All-Star, porque los dos han rechazado una especie de oferta para estar en el All-Star, tanto papá James como hijo James. Pero le estaba preguntando a José Manuel Calderón sobre Kobe Bryant y sobre si la NBA ha tenido algún recuerdo para él ahora que se cumplían, José, un lustro sin Kobe. Bueno, ha habido un poco de todo, ha sido pues eso, jugadores recordándolo en sus zapatillas con mensajes, todos los programas de televisión teniendo alguna cosita, ¿no? De algún recuerdo, de imágenes, de cosas, de récords que ha hecho y bueno, pues siempre bueno, aunque sea por estas circunstancias, pues recordar a un jugadorazo como Kobe Bryant. Si ese accidente de Kobe no se produce, el futuro de Kobe estaba en los banquillos, en la empresa, en la presidencia de una franquicia. ¿Cómo lo imaginarías tú? Yo no creo que en los banquillos no sé por qué, no tengo esa sensación. Yo creo que hubiera sido probablemente más en intentar ser quizá dueño de algún equipo o más en el front office, sí, o algo así, ¿no? Yo creo que él ya tenía muy buenos negocios por ahí, inversiones, pero no sé, creo que como entrenador no lo veía, igual de su hija o de la academia o de todo eso que sí que parecía que le hacía mucha ilusión, ¿no? Os hubierais visto en las reuniones, seguro. En alguna probablemente que hubiéramos coincidido. Oye, tus Cavs, que estaban en una racha rarilla, pero bueno, contra los Pistons ha vuelto la magia, ¿no? Sí, ganamos el otro día, anoche también ganamos en Miami, incluso con 5 jugadores que no teníamos de la rotación habitual, o sea que el equipo sigue bien. Al final es un momento de la temporada complicada porque al final empiezan a notar un poco las piernas, ¿no? Todo el mundo mirando a ese All-Star Break, a esos días de vacaciones, porque aquí es donde se hace un poquito largo y yo creo que bueno, pues eso es lo que nos pasó un poco la semana pasada, ¿no? Me has nombrado 2 temas que quiero tratar, el tema Break, tema Miami. Tema Break, en el All-Star no van a estar los James, que parece que les habían invitado en la organización, pero LeBron papá y Bron hijo han dicho que para otro día. Sí, yo creo que bueno, LeBron estará por lo que tiene que estar y yo creo que al final es añadir mucho más, ¿no? Yo creo que no quieren estar en este tipo de competiciones y me imagino que por eso han dicho, oye, pues vamos a dejarlo para más adelante. Vuestro entrenador dirige uno de los equipos, ¿no? De los equipos de Star. Wow. Exactamente, nuestro entrenador y nuestro asistente, digamos, dirigirá al otro. De los 4, pues 2 serán de nuestro equipo y 2 de Oklahoma. ¿Y alguna sorpresa de cara a los quintetos en las votaciones y eso, José? No, realmente no. Yo creo que lo interesante es esta noche, a ver quiénes son los suplentes. Más bien, sí. Ahí es donde va a estar interesante, yo creo, y es donde suele haber alguna sorpresa, ¿no? De a ver qué votan los entrenadores, a ver quién se queda fuera. Vamos a ver, interesante lo que pueda pasar esta noche. El último morbillo. ¿Crees que estará Caitlin Clark en los triples? Que me había llegado, había sonado.
Creo que ha dicho que no, creo que ayer, no sé si esta mañana he leído o ayer ya a última hora que no va, que prefiere su primer concurso de triples, quiere ser en el All-Star de la doble WNBA y que ha declinado, sí, el estar ahí. Vaya, pues qué pena, porque para mí era un aliciente ver a Caitlin Clark en ese concurso de triples. Tema Miami, tema Butler, tercera suspensión en un mes con los Heat. No va a volver Butler a Miami ni por las vacaciones. Bueno, no tiene pinta, no sé, a ver cómo acaba. Es verdad que el día 6 de febrero, el jueves que viene, se acaba el plazo, ¿no?, de traspasos, el trade deadline que llamamos, y vamos a ver qué es lo que pasa. Si realmente, pues yo he leído de todo, ¿no? Unos dicen que seguro que lo traspasan, lo que pasa es que no es tan fácil cuando eres un jugador con un contrato tan grande, sobre todo con las nuevas reglas de la NBA, o sea que vamos a ver, yo creo que será una semana de muchos rumores y que a ver qué es lo que realmente pasa al final. He leído que si el hueco de Butler queda en Miami, el que quiere Miami es Luka Doncic, que claro, lo querría Miami, lo querría cualquiera. Sí, pero es lo que digo, en este momento, Paco Jo, es el momento de que puedes poner cualquier cosa ahí y realmente es viable y es posible que ahora de ahí a cuánto de real tiene y cuánto realmente de probabilidad de que pase, pues veremos, eso lo dirá el tiempo. La semana que viene, el jueves va a ser un día muy interesante para ti también, ¿no? Va a ser, yo estoy desde el domingo, estoy toda la semana por Cleveland, sí. Estás toda la semana reunido, ¿no? O sea, sí, estaremos por ahí trabajando. Llamas y lo que responde es estoy reunido, el teléfono algo así. Oye, sigue a Daimar en una versión muy bestia y eso es muy bueno para él y para la selección española en el futuro, José, ¿eh? Sí, está jugando mejor, le han dado confianza, le había costado tanto el primer año como el principio de temporada y a ver si es verdad que puede seguir así, sobre todo en esta última parte, que ahora vienen los torneos tanto de conferencia como luego el March Madness y demás, y a ver si, ojalá sea esta la dinámica y que ya no por puntos o por tal, sino por minutos de juego, por continuidad, que creo que es importante. Hemos hablado varias veces tú y yo de cómo es el baloncesto ahora de la NBA, de mucho triple, ha dicho Adam Silver, lo solucionaremos. Se lanzan más triples cada año, el estilo de juego es muy de tiro. Sinceramente, ¿tú le ves solución? Es decir, porque a mí esto de lo solucionaremos no sé cómo es. Bueno, yo creo que todo el mundo intenta al final pues el parar algunas cosas, ¿no? Y es muy de probabilidades y al final pues cada vez es más difícil defender a los jugadores uno contra uno y tienes que ayudar y ahí pues no es fácil, ¿no?, llegar a todos y que todo el mundo. Creo que hay mejores tiradores, hay más tiradores, hay más gente que pueda anotar y no será fácil, pero bueno, oye, vamos a ver cómo va y lo vemos. Uno de los tuyos, Vince Carter, le retiraron el otro día la camiseta con una franquicia, que ya van 2 franquicias que le retiran la camiseta. Tú jugaste con y contra él. ¿Qué recuerdas de Vince Carter? Bueno, jugadorazo, una persona increíble y que yo creo que eso es también súper importante, pero nada, disfruté mucho de esos años, de ese año en Mavericks como compañero y luego pues de verle disfrutar, de verlo como aficionado, ¿no?, a esas barbaridades que hacía, ya no solo los mates, sino es que era muy buen jugador de baloncesto. ¿Alguna anécdota tipo particular? No, bueno, pues que no sé qué edad tenía cuando jugaba conmigo, pero incluso después que estaba en Atlanta y que tal, pues no sé, seguía haciendo los mismos mates, o sea, que le daba igual, o sea, físicamente es un portento. Vale, una bestia. Y una tuya. No sé si se puede contar. La semana pasada estuviste en Valencia, ¿se puede contar? Sí, claro. Vale, ¿se puede contar qué cosa chula que llevabas medio secreto fuiste a hacer allí? Bueno, a ver, fui a dar una charla que se canceló por la Dana y lo otro es que, estamos ahí pronto lo anunciaremos, pero estamos organizando el poder ayudar, donar con pues todo el grupo de jugadores que estuvimos en la NBA y demás y intentando hacer alguna cosa chula que os podré contar más detalles pronto. Vale, o sea que digamos que se puede avanzar, pero no se puede contar. Exactamente, no del todo, pero pero va por ahí, ya os he dicho, Dana, donación, intentar colaborar e intentar aportar nuestro granito de arena, por supuesto. Vale, pues nada, estaremos atentos, que es una chulada y desde luego toda la ayuda, y que no olvidemos lo que pasó en la Dana en Valencia. Totalmente. Es una cosa que tenemos todos en la cabeza. Pues nada, la semana que viene te llamo. Muy bien. Si ves que estás en pleno trade deadline, pues tú me dices y lo solucionamos de otra manera, ¿vale? Venga, perfecto, te diré algo seguro. Nos vamos a inventar algo, pero de lo más probable. Un abrazo, buena semana. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Cerramos el baloncesto, ya que estamos con ello. Estamos viviendo las horas previas al partido de Euroliga del Real Madrid, donde se podría producir en Francia, como contaba Marta Casas, el debut de uno de los fichajes nuevos del conjunto blanco, Marta. Sí, el de Bruno Fernando, el interior que ha llegado en buen estado de forma, que ha caído de pie en el vestuario, viaja con el equipo que a esta hora ya estará subido en el avión y podría debutar mañana contra el Mónaco, partido a las 7 de la tarde, buscando los blancos la 14ª para seguir escalando posiciones, instalados ya en los puestos de playoffs en un momento caliente de la temporada. Sobre los fichajes, Chus Mateo.
Bueno, esa posibilidad cabe sin duda. Sí, el que no juegue el viernes y juegue el domingo cabe. Vamos a ver si acaba de ultimar un poco su preparación. Tenéis que daros cuenta de una cosa. Bruno es un caso y Denis es otro caso. Uno lleva más tiempo compitiendo y entrenando diariamente y sin embargo Denis lleva prácticamente un año sin competir realmente. Entonces vamos a dar tiempo a la gente a que pueda demostrar lo buenos que son. Me da más seguridad. A mí me alivia, claro que me alivia. Desde el primer día de la temporada he dicho que son 90 partidos prácticamente los que tenemos que jugar. Estamos cruzando el ecuador de la temporada. Nos queda todo lo más difícil y donde se ponen las notas seguramente, pero a nosotros nos las han puesto desde el día 1. Entonces, como sabemos que tenemos que manejar ciertas cosas externas y hay que una temporada muy larga, pues mejor afrontarla más gente dentro del fuerte que con menos gente fuera o dentro del fuerte, ¿no? Pues ha llegado más gente al fuerte. Mañana en Mónaco, el partido a las 7 de la tarde para el Real Madrid. Pues nada, Chus Mateo, con más gente en el fuerte se hace más fuerte. Nos vamos. Tengo el tiempo para recordar, como siempre, las citas de la tarde con el Deporte en la SER. Hoy son fáciles porque son las habituales. A las 8:30 regresamos en Hora 25 Deportes con Gallego y a las 11:30 en El Larguero con Manu Carreño. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo a las 3 en este SER Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena SER. La radio.